casa de nuestro Señor. Así que yo te pido que tú te pongas de pie, que tú adores al Santo, a tu Señor, a tu Padre en esta mañana y tú le digas: Señor, yo he venido para darte toda la gloria y toda la honra a ti, al que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Vamos a hacerlos todos juntos, amén. Dile en esta mañana: Señor, tú eres digno, por eso yo te doy la gloria a ti, Señor. Vamos, iglesia, dile: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios soy, a Jesús. Y al que es digno de recibir la gloria, solo Él, al que es digno de recibir el honor, y al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Dile: levantemos nuestras manos y adoremos a quién, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Ayúdanos con tus palmas, mi hermano. Ahora en esta mañana a tu Rey, a tu Dios, al que es digno de recibir la alabanza de su pueblo. Levantemos nuestras manos y adoremos Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios soy, y al que vive por siempre, al gran Dios soy, y al que vive por siempre, al gran Dios soy, y al que vive por siempre, al gran Dios soy, a Jesús. Recibe la gloria, Señor, solo a ti te la damos. Gloria a Dios, te adoramos. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Sean bienvenidos una vez más, Fresh Cake Church Español. Qué bueno que ha escogido la mejor parte del día. Esta es la mejor parte de su día. Venir a la casa del Señor para juntos adorar a nuestro Señor y Salvador. Porque este es el día que hizo el Señor
para adorarle y para exaltarle. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios ha sido bueno. Bienvenidos una vez más a Presbyterian Church Español. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera, segunda vez. Siéntase amado, siéntase en casa. Ese es nuestro eslogan. Eres amado aquí. Así que si usted viene por primera o segunda vez, no se vaya por estas puertas sin antes haber estrechado su mano, haberle dado un abrazo para poder recibirle como se recibe a un hijo en casa. Amén. Esta es nuestra nueva tarjeta, color amarillo. Nos cambiaron el celeste a azul. Así que tenemos una tarjeta. Usted va a ver que hay dos tarjetas, una azul celeste y una amarillo. Esta es la de español. Así que si usted viene por primera vez o segunda vez y usted quiere llenar esta información, está completamente todo acá en español. Así que ahora no es necesario prácticamente ni explicar. Pero si usted está interesado en servir al Señor en este lugar, este es el lugar que Dios le ha enviado para hacerlo. Amén. Acá atrás puede marcar con una cruz y darle a esta tarjeta de vuelta a la misma persona que está en la puerta. Pero hay una casilla en blanco, la cual usted puede llenar alguna necesidad de oración, alguna petición de oración que usted tenga. Amén. Ahora, mire a la persona que está a su lado. Mire qué hermosa la creación de Dios. Dígale: Dios te bendiga, te extrañamos y queremos saludarte. Mis amados hermanos, les invito a volver a sus puestos para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Así puestos en pie, por favor, vamos a honrar la palabra de nuestro Dios, que se encuentra hoy en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 19. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios eterno, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno en gran manera y tu misericordia es para siempre. Gracias porque has hablado hoy a través de tu palabra, que nos recuerda que antes estábamos lejos, pero tú nos trajiste cerca, tú nos uniste a ti por el medio del sacrificio de Jesús en la cruz, y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino parte de tu familia, miembros de tu familia unidos
Señor, por el amor, por tu amor y la paz. Gracias, Señor, te damos porque tú has traído entre nosotros a Alejandro nuevamente, por lo cual estábamos pidiendo y rogando, Señor. Gracias porque hoy podemos declarar que tú eres nuestro refugio, nuestra justicia y nuestra provisión siempre. También rogamos, Padre, por nuestro hermano Yamil, que permanece preso, permanece allí. Y te pido, Dios, que tu mano y tu poder sean con su vida, sean con su propósito. Tú sabes, Señor, cómo piensa, tú sabes las interioridades de su corazón, tú sabes la angustia, pero también sabes la necesidad de su familia. Y te pido, Padre, que tu poder sea con él, tu favor lo asista, Señor, que tú abras puertas, Señor, aún donde no las hay, y que él pueda también tener la libertad y tu restauración, Señor. Haznos una iglesia donde tu Espíritu habite con poder, Señor, y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús. Y qué bueno que aquí estamos, la familia de Dios, como leía mi hermana Sonia, que somos la familia de Dios. Y cuando la familia está reunida, hay gozo, estamos contentos. Así que mira qué gran familia el Señor nos ha dado aquí en Cape Coral, en español. Es un privilegio, es un gozo poder estar la familia junta. Así que como familias vamos a adorar al Señor. Hay gozo en la casa de Dios. Es esta próxima canción, hay gozo en la familia de Dios. Por eso le cantamos a Él con gozo y alegría, porque Él nos ha reunido como familia a adorarle. Cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos.
¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte de alabanza a su Rey en esta mañana, mi hermano? ¿Cuántos tienen un Dios grande en esta mañana? Puede levantar su mano. Puede decirle: oh Dios, tú eres grande en tu casa. Tú eres grande en mi vida. Tú eres grande en mi corazón. Díselo con tus propias palabras: Señor, tú eres grande y por eso yo te alabo. Yo te adoro, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Síguele adorando con nosotros, mi amado hermano. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla.
es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre, en todo tiempo adoro su nombre, en todo tiempo adoro su nombre. Adoramos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos sus amores, hoy nos acercamos sin temor. Tienes el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy.
Te alabamos, Señor, con toda la fuerza de nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Jesucristo, tú nos bastas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Tu gracia, Señor, tu amor es suficiente, tu salvación, tu perdón. Gracias porque podemos estar en paz contigo, Señor, en esta mañana. Gracias por llevar la culpa, Señor, de nuestro pecado. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Dios mío. Gracias porque por ese sacrificio, Señor, hoy podemos estar aquí en esta mañana adorándote, alabándote, Padre amado. Señor, te pedimos humildemente que tú uses a tu siervo, nuestro pastor Eloy. Señor, mira cómo él se ha preparado. Señor, úsalo con denuedo, con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, recuérdale todas las cosas que tú quieras que él nos transmita, Señor, en esta mañana de parte tuya, Padre amado. Y permite que podamos salir edificados, bendecidos, fortalecidos, animados, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Había uno solo acá en la iglesia. Gloria a Dios. Parece que había uno solo. Cuando yo subí había uno solo. Ya es que se incorporaron. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Dios es grande y poderoso, mi hermano. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más acá en casa. Yo estoy un poco así. Si me nota un poco medio que... Es que me falta algo en esta mañana, me falta la naranja mía y está un poco distante. Entonces, a lo mejor me nota ahí medio que extraviado de momento, pero es que me falta la naranja mía. Y digo naranja porque el día que quiera saber por qué digo naranja y no media naranja, usted me pregunta, ¿ok? ¿Por qué digo naranja? Bienvenidos una vez más, qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos por acá en First Gate Church Español. Recuerde, si no tiene un lugar donde congregarse, haga de este su lugar de adoración. Y recuerde, si usted tomó esta tarjetita, recuerde que es el color amarillo. Y ahora, si tomó esta tarjetita, por favor, entréguela de vuelta para poder tener acceso a usted y poder hablar con usted más adelante. Qué bueno que podemos reunirnos en esta mañana. Dios ha sido fiel en la semana, no sé para usted, pero Dios sigue siendo fiel, no ha perdido una batalla, sigue siendo invicto en toda la semana, amén. Y Dios ha obrado. La semana pasada tuvimos una gran victoria por acá, por la iglesia. Qué bueno es nuestro Dios con nosotros. Y mañana vamos a estar enfrentando tal vez algo también con la vida de Yamir. Así que esté orando por esa situación. Hay algo que pasa muchas veces en la vida cristiana que no siempre se nota por fuera, pero sí se vive de una manera interna. Y es que una persona puede haber venido a Cristo, puede amar a Dios, puede estar caminando en la fe y aún así seguir viviendo en esa vieja identidad. Y no es que no crea en Dios, no es que no quiera hacer lo correcto. El problema es que todavía se ve a sí misma desde esa manera antigua de vivir. Después desde su pasado quizás, desde sus errores, desde sus heridas, desde cosas que marcaron su vida producto a lo que alguien le dijo en una ocasión. Y cuando una persona no tiene claro, mi amada iglesia, quién es, tampoco va a vivir correctamente. Porque la manera en que tú te ves a ti mismo
mi amado hermano, siempre va a influenciar la manera en que tú vives a diario. Y yo particularmente creo que ahí es donde muchos creyentes luchan a diario y están luchando constantemente. No necesariamente con amar a Dios, porque tal vez usted entiende que ama a Dios, sino con entender quién son ahora en Cristo, quiénes somos ahora en Cristo, porque están tratando de vivir una vida nueva con una vieja mentalidad, con una vieja manera de vivir. Siguen cargando culpa que Cristo ya pagó en la cruz, siguen viviendo desde la vergüenza que Cristo ya llevó en la cruz, siguen reaccionando desde patrones que Cristo ya llevó en la cruz y que ya no corresponden a ellos. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Y así entonces en esta mañana vamos a continuar con esta interesante serie y yo diría confrontante serie, viviendo o vive con propósito, como hemos visto en los últimos días. Hace 2 semanas atrás veíamos cómo vivir de verdad, como verdaderos cristianos, cómo vivir con amor, era lo que veíamos la semana pasada, y esta mañana yo le llamo la bisagra de esta serie, o le llamaría la bisagra de esta serie, porque acá hay algo que hay que entender para poder vivir con una nueva identidad. Hay algo que necesitamos entender. Vive en tu nueva identidad. Así es nuestro tema en esta mañana. Y si puede acompañarnos en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 16 al 21. Puede acompañarnos con su Biblia física o digital. Puede acompañarnos acá en pantalla a 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Jesucristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hay algo interesante que este pasaje de hoy nos va a mostrar, y es precisamente que la vida cristiana, mi amado hermano, no comienza con lo que tú haces o con lo que nosotros podemos hacer. La vida cristiana comienza con lo que Dios ya hizo. Ahí comienza todo, y es importante entender bien todo esto, porque muchas veces nosotros tratamos de vivir correctamente sin haber entendido correctamente cómo debemos vivir. Pensamos que primero, y muchos creen de esta manera, pensamos que primero tenemos que cambiar, que primero tenemos que dejar de hacer cosas, y es lo que siempre le digo a las personas, que primero tenemos que esforzarnos más y entonces vivir para Dios, y entonces vivir y venir hacia los pies de Cristo. Pensamos que primero debemos hacer cosas para poder venir a Cristo, porque antes debemos arreglarnos, pero estás completamente equivocado cuando piensas de esa manera. Pero Pablo nos muestra un orden completamente diferente. Y es que primero Dios hace la obra en Cristo. Después esa obra redefine quién somos verdaderamente en Cristo. Y entonces a partir de eso cambia cómo vives. Es a partir de ahí. Ese es el orden correcto. Pero cuando ese orden lamentablemente se invierte, la persona se frustra porque ve que no puede lograrlo, porque intenta producir con esfuerzo lo que solo puede venir por resultado de lo que Dios ya hizo en la cruz. No es por tu fuerza. Y creo que cuando entendemos eso, lo que Cristo hizo por nosotros,
cambia completamente nuestra identidad. Y cuando nuestra identidad cambia, también cambia nuestra manera de vivir. Y ahí comienza todo. Precisamente ahí comienza todo. Primero con el intercambio, luego con la reconciliación que redefine quiénes somos para que podamos entonces vivir como alguien enviado. Así comienza todo. Y acá entonces entramos en nuestro primer punto. Todo comienza con el intercambio. Pero yo le hago una pregunta, amada iglesia, en esta mañana. ¿Alguna vez ha leído de atrás hacia adelante? No es como quizás escriben los chinos. No es así, sino que ha leído de atrás hacia adelante. Si usted toma un libro, es un tip ahí que tengo. Si usted toma un libro, lo primero que trato de leer es lo que dice aquí detrás. Eso me va a dar una idea de qué va a tratar el libro. Y así me voy a enfrentar mejor al libro. No sé si ustedes, los que leen, les gusta hacerlo de esa manera. Pero a veces me gusta leer desde atrás hacia adelante. Y es a veces cuando viene uno a la iglesia por primera vez, pastor, ¿cómo me recomienda leer la Biblia? Bueno, primero lee Juan. Primero lee los evangelios. Conoce un poco acá de quién están hablando para que entonces puedas descubrir a la persona que están hablando acá en el Nuevo Testamento, acá en el Antiguo Testamento. Porque entonces si empiezas desde el Antiguo, a veces te enfrentas con un Dios que a veces tú dices, aquí no hay, wow, este Dios está duro. Entonces lo mejor es empezar muchas veces de atrás hacia adelante. Y a pesar de que este texto que acabamos de leer empieza en el versículo 16, la base de todo está en el versículo 21. Por eso es que les digo que vamos a empezar a leer de atrás hacia adelante. Hoy quiero comenzar nuestro primer punto interpretando de atrás hacia adelante. Si este versículo 21 no se entiende apropiadamente, todo lo demás que vamos a estar tratando hoy queda sin sentido. Pierde completamente su sentido. La nueva identidad, la reconciliación y el llamado a vivir diferente dependen completamente de este versículo 21. Y escuche cómo dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, importante, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Interesante, ese es todo el contexto de esta lectura de hoy. Este versículo nos muestra verdaderamente el corazón del Evangelio. Ese es todo el Evangelio. Si quieres explicarlo, ahí está en ese versículo el Evangelio. Cuando Pablo dice, al que no conoció pecado, está hablando de una sola persona. Acá no hay más nadie involucrado. Acá se habla única y exclusivamente de Jesucristo. Y esto es fundamental porque esto establece que Él no tenía ninguna culpa propia. Cristo no tenía culpas por qué pagar. Y no es que pecó menos que nosotros, no es que fue mejor que nosotros, es que nunca pecó. Nunca pecó. Su vida fue completamente justa delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos 4:15, confirmando lo que acabo de mencionar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tomado en todo como nosotros. Pero al final, acá está el pero. Esta conjunción es interesante porque cuando usas pero es porque le refuerza a lo anterior o cambia la idea completamente. Pero sin pecado. Ahí está el key de este versículo. Pero sin pecado. Eso significa que vivió en un mundo caído como el que usted y yo estamos viviendo desde que Adán y Eva allí pecaron. No vamos a echarle la culpa si fue la mujer o el hombre, no vamos a caer en eso porque tuvimos hoy clase de mujeres y hombres. Entonces llegan a la casa allí con ese, pero no vamos a caer ahí. Desde que Adán y Eva pecó, Cristo vivió en el mundo caído que usted y yo estamos enfrentando constantemente. Enfrentó tentación como usted y yo estamos enfrentando constantemente. Pero a diferencia de Cristo, Cristo nunca cedió a la tentación.
Nunca pecó en la tentación. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Así que no había corrupción en él, no había culpa, no había nada que pagar. Y eso es lo que lo hace único, lo que lo hace el Cordero Pascual, lo que lo hace el Santo. Eso es lo que lo hace diferente, porque si Jesús hubiera tenido su propio pecado, no habría cargado con el nuestro, no habría cargado con lo que nosotros tenemos, pero precisamente porque era perfecto, porque no había defecto en él, porque no había pecado en él, podía ocupar en la cruz nuestro lugar. Y eso es extremadamente importante. A la hora de analizar el versículo 21, pero va mucho más allá. El versículo 21 da un giro interesante en la segunda mitad del versículo. Le hizo pecado por nosotros. Acá hay misericordia, acá hay gracia, acá hay muchas cosas y de ahí podemos hacer todo un sermón. Porque esto significa que nuestro pecado fue puesto sobre él. Él fue ignorado, no fue, tu pecado no fue ignorado, no fue minimizado, no fue pasado por alto, fue completamente pagado, fue completamente tratado. Todo lo que nos hacía culpable delante de Dios cayó sobre la persona de Cristo. Toda nuestra rebeldía, toda nuestra maldad, toda nuestra vergüenza, nuestros malos pensamientos, nuestras acciones, todo fue imputado a Él. Todo fue puesto sobre Él. En la cruz Dios no estaba simplemente viendo a su Hijo sufrir, estaba juzgando el pecado de toda una humanidad. Eso es lo que estaba haciendo en la cruz. Así que la justicia de Dios fue satisfecha completamente allí. Recuerda unas semanas atrás, consumado, tetelestai, todo fue pagado, no quedó deuda. Por eso Jesús declara, consumado es, tetelestai. No quedó nada pendiente, ninguna deuda abierta, nada por pagar. Pero Pablo, lo interesante es que no se queda solo en esa mitad del versículo. Dice también para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí está el otro lado del intercambio. Cristo tomó lo que era nuestro y nosotros recibimos lo que a Él le pertenecía. Como decía el cántico que acabábamos de entonar. Nosotros recibimos su herencia. Y no es que Dios te da una oportunidad para intentarlo mejor. No, Dios no es un Dios de segunda oportunidad. Es de una sola vez y para siempre. Te hace una nueva criatura una vez y para siempre. No es que te mejora un poco, es que te declara justo a través de la persona de Jesús. La justicia perfecta de Jesús es acreditada a nuestra cuenta, es acreditada a nuestra vida, la justicia perfecta de Jesús. Así que esto es interesante porque esto significa, mi amado hermano, y como veíamos en la clase en esta mañana, esto significa que cuando Dios te mira a ti y a mí, no nos ve desde nuestro pecado, no nos ve desde nuestro pasado, no nos ve desde nuestras fallas, nuestras faltas. Dios no nos ve desde ese punto. Dios nos ve a través de la justicia del Hijo. Dios nos ve a través de la persona de Jesucristo. Y esto cambia completamente la relación con Dios. Porque ya no estás tratando de ganarte su favor, ya no estás tratando de pagar una deuda, ya no estás viviendo bajo condenación, estás parado sobre una obra completamente consumada, pagada. Ahí estás parado. Pero lamentablemente aquí es donde muchos
se equivocan. Porque hay personas que quieren vivir la vida cristiana sin haber entendido nada de lo que acabamos de mencionar. Quieren cambiar su conducta. Muchos piensan que esto es un lugar para enseñarte buenos modales o buenas conductas. Hay personas que quieren cambiar su conducta, pero no han descansado en la base para cambiar su conducta. Quieren vivir diferente, pero no han recibido lo que los hace diferente. Hay una sola cosa que nos hace diferente y es Cristo Jesús. Cuando intentas hacer lo opuesto, no va a funcionar. Porque no podemos producir una nueva identidad por esfuerzo propio. No lo podemos hacer. No puedes reconciliarte con Dios por disciplina. No puedes vivir como hijo si no has recibido lo que te hace hijo. Así que no es que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijo es aquel que acepta al Padre, que recibe a Cristo en su corazón. Todo comienza aquí. Así que la pregunta en esta mañana cae por su propio peso. ¿Ha ocurrido ese intercambio en su vida? ¿Ese intercambio de Dios ha ocurrido en su vida? No si entiendes todo, sino si has venido a Cristo reconociendo primero tu pecado, dejando atrás todo lo que te separaba de Dios, descansando completamente en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Porque hasta que eso no ocurre, hasta que no descansas en el Hijo, hasta que esa transformación no ocurre en nuestra vida, todo lo que hagas es externo. Nada es en el corazón. Pero cuando esa reconciliación ocurre, todo empieza a cambiar. Porque nuestra raíz, nuestra identidad empieza a tomar efecto. Entonces, porque la reconciliación es lo que redefine quiénes somos ante Dios. Eso es lo primero que tiene que suceder en la vida de un creyente. Reconciliación. Tenemos que aceptar el intercambio y tenemos que reconciliarnos con Dios primero. La reconciliación redefine quiénes somos, dice nuestro segundo punto en esta mañana. Después de mostrar lo que Cristo hizo acá en el versículo 21, Pablo ahora nos lleva a ver lo que eso produce en la vida del creyente. Y lo primero que produce en la vida de un creyente es reconciliación. Dice el versículo 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pablo comienza dejando algo claro acá en este versículo. Esto no nace del hombre, esto nace única y exclusivamente de Dios. Él es quien primero toma la iniciativa. No fue que nosotros decidimos acercarnos a Dios por nuestra cuenta. Él se acercó a nosotros. Fue Dios quien tomó el primer paso para venir a nosotros. El texto dice que nos reconcilió consigo mismo, implicando que había una ruptura real entre el hombre y Dios. En más de 5 ocasiones, no sé si lo ha notado, más de 5 veces en apenas 6 versículos, Pablo usa esta palabra reconciliación, dejando claro de una vez y por todas, algo tuvo que haber sido restaurado. Algo estaba roto, porque no existe reconciliación si no hay algo roto. Algo estaba roto. Quiere decir que es claro que la palabra fundamental aquí es reconciliación. Porque no puede haber un efecto sin causa. Y esa causa acá es el pecado que nos separó completamente de Dios. Así que no era una distancia pequeña, no era un problema superficial lo que estaba pasando entre Dios y el hombre, era una ruptura real entre nosotros y Dios.
Mire lo que dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1, porque si cuando éramos, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa que el hombre no podía arreglar su condición por sí mismo. Necesitaba la ayuda inmediata. Todo es a través de Cristo. Dios tomó la iniciativa porque nosotros no podíamos hacerlo por nuestra cuenta. Estábamos completamente separados. Él cercó la distancia. Él restauró la relación. Dice el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y esto es completamente poderoso, porque Dios conoce perfectamente, mi amado hermano, nuestro pecado. Dios conoce nuestras fallas, nuestros errores. Pero cuando alguien está en Cristo, Dios decide no tomarlos en cuenta. Eso es lo que hacemos en el bautismo. Allí quedan todos, abajo del mar. En el fondo del agua quedan todos. ¿Y por qué Dios no tomará en cuenta nuestro pecado? Porque bueno, como hemos mencionado en el versículo 21, ya la tomó en Cristo Jesús. Así que a través de Cristo, Dios nos hace aceptos. No toma en cuenta nuestro pecado y no nos mira desde ahí. Ahora, cuando esa reconciliación ocurre en la vida del creyente o en la vida de una persona, no se queda solo en lo legal. No es simplemente que Dios cambia nuestro estatus, es también que comienza a cambiarte a ti mismo por dentro. Y por eso Pablo dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el resultado de la reconciliación. No dice que la persona está tratando de cambiar. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Significa que tu identidad ya no está definida por lo que eras anteriormente. Así que a veces debemos entender esto completamente para poder comprender que ya no vivimos en nuestra antigua manera de vivir. Somos nueva criatura en Cristo. Ya tu vida no está definida por tu pasado, no está definida por tus errores, ya tu vida no está definida por lo que otros dijeron de ti, ya tu vida no está definida por nada de eso. Tu vida ahora está definida por lo que Dios hizo a través de Cristo en ti. Las cosas viejas pasaron. Eso incluye todo en nuestra vieja manera de pensar, en nuestra vieja manera de vernos, en nuestra vieja manera de actuar, en nuestra vieja manera de vivir constantemente. Incluye todo. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Todo. No es un ajuste para más o menos ver cómo vamos desarrollándonos. No es una versión mejorada de nosotros. Es todo. Es una nueva realidad. Es una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero lamentablemente acá es donde muchos creyentes están luchando constantemente. Porque han sido reconciliados, pero siguen como si no lo hubieran sido. Siguen cargando la culpa que Dios ya quitó. En ellos siguen viviendo desde la vergüenza que Cristo ya llevó. Siguen reaccionando desde patrones viejos cuando Dios ya comenzó algo nuevo en ellos. Pero cuando una persona entiende esto correctamente, algo empieza a cambiar desde adentro. Dios no solo te declara justo, sino que comienza a transformar tus deseos. Lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. Lo que antes ignorabas empieza a no tener valor. No te da ánimo para vivir en la misma manera que vivías.
Porque la reconciliación siempre produce una nueva creación. Y aquí es donde uno tiene que detenerse y examinarse. Yo creo cada día hacerte esta misma pregunta. ¿Será que estoy viviendo como Dios dice que soy? ¿O sigo viviendo desde lo que yo era antes? ¿Será que estoy viviendo en mi nueva identidad? ¿O será que estoy viviendo como siempre he vivido hasta ahora? Porque eso determina completamente cómo vives. Así que si has sido reconciliado, entonces vive como alguien enviado, como alguien que ha sido reconciliado. La reconciliación que recibiste no es algo que se guarda en una gaveta, es algo que se entrega, que se comparte con otros. Mira lo que dice el versículo o parte de los versículos 18 y 19. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esto es clave porque Dios no solo te reconcilió, también te involucró en su vida. Te dio un ministerio, te dio un mensaje. Y eso significa que ahora tú formas parte o nosotros formamos parte de lo que Dios está haciendo. Porque ahora Dios sigue reconciliando personas. ¿Y cómo lo hace? A través de usted y de mí. Así que si nos reconcilió con un propósito. Compartir. Pero Pablo va aún mucho más allá. Por tanto, dice el versículo 20, somos embajadores de Cristo como si rogara por medio de nosotros. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Precisamente no presenta sus propias ideas, sino que presenta o representa a otro. No habla en su nombre, sino habla en nombre de alguien que lo envió. Lleva un mensaje que no es suyo. Y Pablo dice que cuando tú y yo hablamos el evangelio, cuando nosotros vivimos el evangelio, es como si Dios estuviera hablando a través de nosotros a otras personas. Es como si Dios estuviera usando nuestras vidas, nuestra nueva identidad para poder ministrar a otras vidas. Y eso cambia completamente la manera en que tú vives o en que tú ves la vida. Porque ya no vives solo para ti, mi amado hermano. Ya no vives solo para tu familia. Ya no vives solo para resolver tus cosas. Ya no vives solo para trabajar. Ya no vives solo para estudiar. Ya no vives solo para hacer todo lo que tú tienes en mente. Ya no vives solo para eso. En tu nueva identidad ahora vives con propósito. Vives para alcanzar. Ya no vives solo para ti. Pero esto no es solo hablar y hablar. También es como ves a las personas. Porque si hablas mucho pero no ves a las personas con compasión, esto no llega a ningún lado. Y ahí es donde entra lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y esto lo conecta todo ahora. Porque la reconciliación no solo cambia tu relación con Dios, sino que también cambia cómo ves a los demás. Ya no los defines por su pecado, ya no los ves por lo que hicieron. En tu nueva identidad ya no reaccionas desde esa herida o desde ese orgullo que tenías anteriormente. Ahora comienzas a ver a estas personas como alguien que necesita lo mismo que usted y yo necesitamos un día. Reconciliación con Dios. Ahora empiezas a ver la necesidad, la verdadera necesidad. Necesitan reconciliarse con Dios. Y aquí es donde todo se vuelve práctico e interesante para nosotros, porque si Dios no contó o no tomó en cuenta nuestro pecado contra nosotros, como lo vemos en el versículo 19, entonces tú no puedes seguir contando el de otro. No puedes recibir gracia si vives reteniendo gracia.
si vives reteniendo ofensa. No puedes recibir o reconciliarte con alguien y negarte a reconciliarte con esa persona. Y lo interesante es que Pablo está escribiendo desde una perspectiva real, desde su propia experiencia. Porque tenemos que recordar que Pablo está hablando desde a la iglesia que le hirió, que lo traicionó, que habló mal de él, que cuestionó su mensaje. A esa iglesia le está hablando Pablo. Y aún así, él no cierra el reconciliarse. Él extiende reconciliación. ¿Y por qué lo haría? Porque yo creo que Pablo fue uno de los primeros que Dios le dio ese intercambio de la reconciliación. Fue el primero que Dios cambió. Y cuando eso es real en nuestra vida, como mismo lo fue en la vida de Pablo, se tiene que ver, se tiene que notar. Las personas tienen que notar que hay algo diferente en nosotros. Tienen que ver cómo respondemos. Tienen que ver cómo tratamos a los demás. Porque ahora no solo eres alguien reconciliado, eres alguien enviado por Dios con una nueva identidad. Y si tú intentas vivir diferente sin haber entendido lo que Cristo hizo, creo que te vas a frustrar. Sin haber entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz, te vas a frustrar. Si tú intentas cambiar tu conducta sin haber abrazado tu nueva identidad en Cristo, te vas a cansar. Pero cuando tú entiendes lo que Él hizo en la cruz y comienzas a vivir desde quien tú eres ahora, entonces todo empieza a tomar su nuevo lugar. Hay algunos que necesitan comenzar en esta parte. Primero necesitan escuchar, pero no solo quedarse ahí. Necesitan primero entender lo que Dios le está trayendo a su vida para poder aceptar a Cristo en su corazón, para poder comprender este intercambio. Muchos han estado cerca de una palabra del Evangelio. Muchos han estado cerca de Dios a través de mensajes que otros le han dado y aún siguen cerrado y cerrado y cerrado. Pero necesitas abrir tu corazón. Porque para que ocurra el intercambio en nuestra vida, necesita reconciliación. El llamado sigue siendo claro en esta mañana. No puedes acercarte a Dios si primero no reconoces lo que Dios hizo en la cruz. No puedes reconciliarte con Dios si no entiendes que algo fue roto. No puedes seguir arrastrando la culpa si ya Dios te dio una nueva identidad. No puedes seguir pensando como antes si ya Dios te hizo una nueva criatura en Cristo. Si Dios lo hizo por ti, no puedes seguir viviendo de la misma manera. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a vivir conforme a la identidad que Cristo nos dio? ¿O vamos a seguir viviendo en nuestra manera de pensar? ¿Vas a seguir intentándolo por tu fuerza? ¿O vas a descansar en Dios? En lo que el cántico suena, me gustaría que usted cierre sus ojos y medite en lo que Dios ha hecho en su vida. Si no eres creyente y no has aceptado a Cristo en tu corazón, este es el momento para hacer esta decisión de reconciliarte con tu Dios. Si ya eres creyente, te animo en esta mañana. Pídele al Señor que analice cada uno, cada parte de tu corazón en esta mañana, donde
donde puedas analizar si verdaderamente estás viviendo en tu nueva identidad. Medita en el Señor en esta mañana. Y si quieres pasar acá al frente, oramos por ti. En una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huía el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libre, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó el dolor. Me rescataste y no cantaré, soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó el dolor. Me rescataste y yo cantaré, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Yo solo sé que tú eres mi Padre,
Yo soy tu hijo y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu Padre y tú eres mi hijo y mi Padre me ama. Yo solo sé que tú eres mi Padre y yo soy tu hijo y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que tú eres mi Padre y yo soy tu hijo y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor quitó todo el temor. Por eso siempre yo cantaré que soy hijo de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque nos hiciste hijos, Señor. Gracias por reconciliarnos, Señor. Gracias, Dios, por darnos una nueva identidad, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos permitas vivir en esa nueva identidad, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos permitas como hijo tuyo, Señor, entender, Dios mío, que esta nueva identidad no es para reservarla, Señor, sino para transmitirla, para guiar a otros, para llevar a otros el mensaje que tú nos has dado. Glorifícate en cada corazón en esta mañana, Dios mío. Si hay alguien acá que no te conoce, Señor, te ruego, mi Dios, que tú seas ministrando el corazón por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Obra de una manera especial en nuestra congregación en esta mañana. Mira cada necesidad, cada petición, Señor. Delante de ti ponemos nuestras vidas, Señor, creyendo que tú eres Dios soberano, gobiernas con toda autoridad, Dios mío. Glorifícate de una manera especial en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de que nos vayamos, mi amado hermano, me gustaría dejarles allí algo que quisiera que estuviera pendiente. Aunque tiene un flyer, no me gustaría que lo tirara, porque ahí usted puede estar informado. En la parte de atrás del flyer nos estamos tomando el tiempo de escribir cada grupo, el tiempo en que tenemos los grupos. Así que yo le recomiendo llevarse este flyer no para tirarlo, sino para mirar y analizar. Pero si hay algo que me gustaría puntualizar, el próximo domingo 3 de mayo tenemos bautismo. La iglesia en general tiene bautismos en la playa, tanto en inglés como español, pero a menos que no se confirmen, no vamos a tener ese bautismo en la playa, y sería el 3 de mayo, el próximo 3 de mayo, luego que terminemos el servicio a las 5 de la tarde en el Jack Club. Ahí vamos a tener el bautismo en la playa, pero a menos que en español no se confirme nadie para bautizar, le informaría en el mismo servicio del domingo 3 de mayo en la mañana. Pero si hay alguien que confirma, me gustaría animar a la iglesia, luego que terminemos acá, a poder acompañar a estas personas que den este paso tan importante en su vida, acompañarlos acá en la playa y celebrar junto con ellos el domingo 3 de mayo a las 5 de la tarde en el Jack Club Park. Y lo próximo que me gustaría anunciarle o que tenga pendiente es que el próximo domingo 3 de mayo comienzan nuestras clases de matrimonio. Habíamos tenido que posponerla por el tema de después del ayuno y por ciertas circunstancias de días entre semanas para lograr que esta clase fuera productiva. Así que decidimos ponerlo los domingos. Entonces, 2 domingos al mes vamos a tener estas clases de matrimonio. Si usted es un matrimonio que pueda acercarse a nuestra hermana Rebeca y Andrés, ellos van a estar al frente de estas clases, o se puede acercar a mí, pero no se lo pierda. Vamos a tener un premio al final de los que terminen estas 9 clases. Son 2 domingos al mes, pero por 9
van a tener 9 lecciones. Así que esto va a tener premio, la persona, el matrimonio que venga desde la primera hasta la última. Hay muchas cosas acá que se van a analizar. Hay 3 premios diferentes, como había dicho anteriormente. Domingo 3 de mayo, 10:15 de la mañana. Y de ahí sería un domingo sí, un domingo no. Tendremos estas clases de matrimonio por las primeras 9 lecciones. Luego de esto se continuarán, pero una vez al mes. Como mismo hicimos hoy, una vez al mes las clases de mujeres, una vez al mes clases de hombres, una vez al mes. Todas las clases están corriendo una vez al mes. Pero no tire el flyer, llévese el flyer con usted para que pueda estar informado y no esté perdido en lo que está pasando en la iglesia, sobre todo con los horarios. Y para más información, muchas veces nos puede seguir por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Nos puede seguir por ahí y allí también a veces posteamos lo que va a estar sucediendo en la iglesia. Pero recuerde, si usted es un matrimonio, acérquese a la hermana Rebeca y Andrés. Ellos estarán impartiendo estas clases, o a mí. Pero próximo domingo 3 de mayo acá le esperamos para que Dios haga ese milagro como lo ha hecho hasta ahora en los matrimonios. Y le dejo con una frase del sermón para esta semana, y es que la reconciliación no solo cambia nuestra relación con Dios, cambia tu manera de ver a los demás. Y ya no defines a las personas por su pasado, por lo que hicieron. No reaccionas desde las heridas o el orgullo. Ahora comienzas a verlas como personas que necesitan lo mismo que tú y yo, reconciliados con Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga una hermosa semana. Te alabo en el valle, te alabo.